haciendo? Llevas toda la mañana viéndote en el espejo. ¿Te sientes bien, Ernesto? Siempre había pensado que mi cara era simétrica completamente, pero ahora yo veo que no es. Es decir, es casi simétrica, pero no, o sea, como que no es simétrica al 100%. Verás, haz la prueba. A ver. Qué extraño, nunca me había dado cuenta de eso. A ver, tengo un filtro en mi teléfono que justo refleja la mitad del rostro y los pone juntos como si fuera una sola cara. Vamos a intentarlo. A ver, tómame una foto. Ok. ¿Lista? Ujú. Ok. A ver. ¡Ay, es verdad! Mi cara tampoco es 100% simétrica. De hecho, es como si tuviera una gemela y estuviera viendo su foto. Pero, ¿cómo está eso que no somos 100% simétricos? ¿Acaso existen medidas de simetría que nos permitan comparar y decir que algo es más o menos simétrico que otra cosa? ¿Qué es exactamente una simetría y qué importancia tiene en las matemáticas, en la ciencia y en nuestra vida? Oye, Dimara, ¿qué fue eso? ¿Fuiste tú? No creo que fuiste tú. Es nuestro cuadro nuevo de Hipatia, se está iluminando o algo. Ajá, está como parpadeando. Sí. Hola, permítanme presentarme. Mi nombre es Hipatia de Alejandría, pero ustedes me pueden decir simplemente Hipatia. Fui una importante matemática de Alejandría. Nací por allá del año 770 después de Cristo en Alejandría. Con grandes esfuerzos y gracias a mi padre Teón de Alejandría, que quería que yo fuera un ser humano perfecto, conseguí abrirme camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Recibí una educación científica muy completa. Me volví experta en filosofía, matemáticas, astronomía, música. Y me dediqué a transmitir esos conocimientos a mis alumnos. Aunque mucho de mi trabajo se perdió, tuve contribuciones importantes en el álgebra y la astronomía. Pero bueno, en esta ocasión no vengo a hablar sobre mí. Sé que ustedes dos y muchos jóvenes en TV están interesados en descubrir el mundo de las matemáticas. ¡Wow! ¡Qué mujer tan simétrica! Ernesto, es Hipatia, ¿te das cuenta? Nosotros la invocamos. ¡Qué honor tenerte con nosotros! Siempre te he admirado. Es un gusto conocerte y saber que nos estarás acompañando en este programa de pensamiento matemático. Seguro nos puedes ayudar a entender esto de las simetrías, ¿no es así? Ustedes me invocaron con su curiosidad y deseos de aprender. Yo estoy aquí para ayudar. Justo a eso vine, pero vayamos al grano. Empecemos por entender a las simetrías de un objeto como un ente matemático llamado el grupo de simetrías, que es un ejemplo particular de un concepto matemático abstracto llamado grupo y que ha sido fundamental para el desarrollo de las ciencias y de las mismas matemáticas. Ya verán por qué. De manera intuitiva, todos podemos reconocer lo que es la simetría. ¿En qué piensan ustedes cuando digo simetría? Yo antes pensaba como en mi rostro. No te preocupes, Ernesto. Sigue siendo lo suficientemente simétrico. No te azotes. Estoy segura de que tus admiradoras no van a notar tus asimetrías. Ya, fuera de broma, a mí me viene a la mente una mariposa, un copo de nieve o incluso el cuerpo humano, ¿eh? Sí, aunque no sea 100% simétrico. Pero si les pregunto, ¿qué significa que un objeto sea simétrico? ¿Cuál sería su respuesta? Pues, ¡Cuidado! Que la mayoría de las veces la respuesta que nos parece más obvia es incorrecta. Por ejemplo, ¿cuál es la propiedad que tiene una mesa redonda para decir que es simétrica? pues supongo que la simetría de un objeto tiene que ver con que la figura o el objeto mantenga su forma o la posición cuando se le aplican cambios, ¿no? Efectivamente, Ditmara, en el caso de la mesa redonda. En el caso de la mesa redonda, cualquier rotación en torno a su centro deja la mesa sin cambios. Digamos que tendremos la mesa en la misma posición.
Pero si aplicamos una rotación arbitraria a una mesa cuadrada, por ejemplo, a esta mesa, ¿qué pasa? Tendremos en general, pues, una mesa que cambia de posición. Solamente las rotaciones de 90 grados y sus múltiplos la mantendrían sin cambios en su aspecto. Exacto, Ernesto. Si salieras del cuarto por unos minutos y rotáramos una mesa redonda a cualquier ángulo sobre su centro, no notarías la diferencia al regresar. Pero si lo hiciéramos con la mesa cuadrada, lo notarías, a menos que yo girara 90, 180 o 270 grados. A ver. Nada más para confirmar. Entonces, si aplicamos a una mesa redonda una rotación de un ángulo cualquiera, no cambia. Pero si a una mesa cuadrada le aplicamos una rotación de un ángulo que no sea múltiplo de 90, entonces sí cambia. Estas transformaciones son un tipo de lo que llamamos simetrías. De modo que, como ven, la mesa cuadrada tiene 4 simetrías de rotación, mientras que la mesa redonda tiene muchas más. En realidad, son infinitas. Por eso decimos que la mesa redonda es más simétrica. Ajá, ya veo. Entonces se dice que es más simétrica mientras tenga más transformaciones. En este caso, rotaciones que la dejan invariante. Pues tiene todo el sentido. No es necesario ser un experto matemático para ver esto. Pero si tienen espíritu matemático, posiblemente se pregunten, ¿cuáles son todas las posibles simetrías que tiene un objeto? A ver, Ernesto, entonces, pues, ¿cuáles son las simetrías de tu cara? Hay un mundo secreto ahí fuera, un universo oculto, paralelo, lleno de belleza y elegancia, intrincadamente conectado con el nuestro. Es el mundo de las matemáticas. Y la simetría es la ventana que nos da cuenta de ello. Examinemos el caso de la mesa cuadrada. Sus simetrías son estas 4 rotaciones: de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados y de 360 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, el conjunto de simetrías de la mesa cuadrada consiste en 4 elementos, que se corresponden a los ángulos 90, 180, 270 y 360. Una de estas rotaciones es especial. La rotación a 360 grados es la misma que la rotación a 0 grados, es decir, que rotar 360 grados es lo mismo que hacer ninguna rotación. Se trata de una simetría especial porque, en realidad, no hace nada a nuestro objeto. Cada punto de la mesa acaba exactamente en la misma posición en que estaba al principio. A esta rotación la llamamos la rotación identidad, o simplemente la identidad. Tomen en cuenta que una rotación en cualquier ángulo superior a 360 grados en realidad equivale a una rotación del ángulo que representa la diferencia de la rotación completa dada, menos los 360 grados. Es decir, una vuelta completa, donde todo quedaría igual más la diferencia. O sea, un ángulo que se queda, finalmente, entre 0 y 360 grados. Por ejemplo, una rotación de 450 grados es lo mismo que una rotación de 360 grados más 90 grados, porque 450 menos 360 es igual a 90. Aquí llega lo más importante. Si aplicamos 2 rotaciones de la lista, 90, 180, 270 y 360 grados, una después de la otra, obtendremos, como es de esperarse también, una rotación de la misma lista. Por ejemplo, 90 y 180 es una rotación de 270. A esta nueva simetría la denominamos la composición entre ellas. A la operación la llamamos la composición, que denotamos con el símbolo circular que aparece en medio. Como es obvio, cualquiera de las 2 simetrías conserva la mesa sin cambios. La composición de ambas también la conserva. Por lo tanto, esta composición también debe ser considerada como una simetría. Por ejemplo, si rotamos la mesa 90 grados y luego otros 180 grados, el resultado neto de la operación es una rotación de 270 grados. Veamos qué ocurre con la mesa al aplicar estas simetrías.
Tras la rotación de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, la esquina de la izquierda, la que está marcada con un punto en la imagen anterior, pasará a ser la esquina superior. Luego, aplicamos una rotación de 180 grados, de modo que la esquina superior pasa a ser la esquina de la parte inferior. El resultado final será que la esquina de la derecha pasará a ser la esquina de la parte inferior. Esto es el resultado de una rotación de 270 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. He aquí otro ejemplo. Al rotar 90 grados primero y luego 270 grados más, obtenemos una rotación total de 360 grados. Pero el efecto de una rotación de 360 grados es el mismo que el de una rotación de 0 grados, como ya lo vimos. Esta es la llamada rotación identidad. En otras palabras, la segunda rotación de 270 grados deshace a la rotación inicial de 90 grados, porque todo vuelve a quedar en su posición original. Esto es una propiedad importante. Toda simetría puede deshacerse. Es decir, para toda simetría S, existe otra simetría S', de modo que su composición es la simetría identidad, la que queda igual, la R0. A esta simetría S', que deshace lo que hizo la simetría S, se le llama el inverso de la simetría S. De este modo se entiende que la rotación de 270 grados es el inverso de la rotación de 90 grados. Asimismo, es obvio que el inverso de una rotación de 180 grados, pues es la misma rotación de 180 grados. Fíjate, Mara, que lo que parecía una sencilla agrupación de simetrías de la mesa cuadrada, las rotaciones de 90, 180, 270 y 360 grados, en realidad tiene una enorme estructura interna, o dicho de otro modo, reglas de cómo pueden interactuar los elementos del conjunto. En primer lugar, podemos componer dos simetrías cualesquiera, las que se te ocurra, es decir, aplicarlas una tras la otra. En segundo, no lo olvides, existe también una simetría especial, la simetría identidad. En nuestro ejemplo es la rotación de 0 grados. Si la componemos con cualquier otra simetría, obtenemos nuevamente esa simetría. Por ejemplo, la rotación de 90 grados R90 compuesta con la rotación de identidad R0 nos da como resultado la misma rotación de 90 grados R90. En tercer lugar, para toda simetría S existe una simetría inversa, S', tal que la composición de S y S' nos da la simetría de identidad. Hemos llegado a un punto importante. El conjunto de rotaciones, junto con estas tres estructuras, constituye un ejemplo de lo que los matemáticos denominan un grupo. Ahora que es importante decir que las simetrías de cualquier otro objeto también constituyen un grupo, que en general pueden tener más elementos, posiblemente infinitos, y no necesariamente formado por rotaciones. También podrían estar involucrados movimientos de reflexión respecto a un eje, etc. Como las reflexiones de nuestro rostro, ¿no? Pero también podría hablar de sus simetrías de traslación como en los mosaicos de Penrose, un físico matemático británico reconocido por su trabajo en física matemática y en particular por sus contribuciones en la teoría de la relatividad general y a la cosmología. O también hablar de simetrías en el arte, como en algunos grabados de Escher, que fue un artista neerlandés conocido por sus grabados de figuras imposibles, teselados y mundos imaginarios. Interesantísimo, ¿no? Cada uno de ellos amerita un programa entero, ¿eh? Y regresando al grupo de simetrías de las mesas, claro, el conjunto de todas las simetrías de la mesa redonda es el conjunto de todas sus posibles rotaciones, no solo de los múltiplos de 90 grados, y podemos visualizarlo como el conjunto de todos los puntos de la circunferencia. Cada punto de esta circunferencia corresponde a un ángulo de entre 0 y 360 grados. Cada uno representa la rotación de la mesa en ese ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí he puesto un punto especial que corresponde a una rotación de 0 grados, junto a otro punto correspondiente a una rotación de 30 grados. Pero no deberíamos de pensar en los puntos de esta circunferencia como puntos de la mesa redonda. Más bien, cada punto de la circunferencia representa una rotación determinada de la mesa redonda. La mesa no tiene un punto preferido, pero nuestro círculo sí.
el que corresponde a una rotación de 0 grados. Lo que has descrito, Ditmara, es el grupo de rotación de la mesa redonda, al que llamaremos grupo circular. A diferencia del grupo de simetrías de rotación de la mesa cuadrada, que tiene 4 elementos, este grupo tiene infinitos elementos, porque hay infinitos ángulos entre 0 y 360 grados. El concepto de grupo de simetrías es una abstracción muy diferente al objeto en sí con el que comenzamos. Por ejemplo, no podemos tocar ni sostener el conjunto de simetrías de una mesa, a diferencia de la propia mesa, pero podemos imaginarlo, dibujar sus elementos, estudiarlo y hablar de él. Todos los elementos de este conjunto abstracto tienen un sentido, representan una transformación puntual de un objeto concreto, su simetría. Recordemos que las matemáticas tratan del estudio de objetos abstractos y conceptos como estos. De ahí que sean tan interesantes y divertidas. Por ejemplo, todavía tenemos que precisar y descubrir más elementos sobre los grupos y su utilidad, que va más allá de la simetría misma. Pero para eso, démosle espacio a un experto contemporáneo. ¿Qué es la simetría desde un punto de vista matemático? Voy a apoyarme en unas imágenes. Todos tenemos esta idea de qué es la simetría, que hay unas imágenes que muestran ideas de simetría, pero desde un punto de vista matemático formal, la respuesta podría ser la imposibilidad de distinguir entre un estado final y un estado inicial después de realizar una transformación, después de hacer algo. Hacemos algo. Por ejemplo, ahí tengo un triángulo equilátero y voy a rotarlo desde el centro. Voy a necesitar la idea del centro del triángulo equilátero. Es una construcción muy sencilla llegar al centro. Desde el centro del triángulo equilátero voy a rotar 120 grados el triángulo. Lo roto y ahí está del lado izquierdo el estado inicial y del lado derecho el estado final. Y el problema, pues es claro, no se puede distinguir el estado inicial del estado final. Esa es una buena idea de simetría. Entonces, ¿qué es un grupo? Pues es una estructura que tiene básicamente una operación, la llamamos multiplicación, y produce una tabla de multiplicar. No es exactamente para multiplicar números a lo que como estamos acostumbrados. Es un ejemplo de que se puede hacer, pero se pueden multiplicar un montón de cosas. Realmente lo que se multiplican son las simetrías de los objetos, y entonces lo que se obtiene es esta idea de multiplicar simetrías. Esta tabla que estoy presentando es la tabla de multiplicar las simetrías de un triángulo equilátero. Hay 6 simetrías diferentes para el triángulo equilátero y esta es su tabla de multiplicar. Tiene esta característica, es una operación, hay una operación, la operación es asociativa, como se muestra en esta propiedad. Hay un elemento que no le hace nada a nadie a la hora de multiplicarlo, y cada elemento que hay en el conjunto tiene un compañerito que cuando se operan produce ese elemento neutro, esa E que está ahí. Históricamente, quien escribió los primeros fundamentos de la teoría de grupos fue un matemático francés muy joven llamado Évariste Galois, y lo hizo estudiando las raíces de los polinomios de algún grado. Y lo que hacía era hacer un barajeo de las raíces, y por cada barajeo volvía a tener el polinomio tal como lo había escrito originalmente. Pero el barajeo de raíces, pues, es un ejemplo de esto, no poder distinguir el antes y después de lo que le pasaba al polinomio mismo. No puede barajear las raíces, pero el polinomio se queda igualito.
Évariste Galois fue un matemático francés que nació en 1811. Galois estudió en casa hasta los 11 años. Luego ingresó al Collège Louis le Grand de París, donde permaneció 6 años. Allí tuvo y dio a sus maestros un momento difícil, pero se destacó en matemáticas, en las que leyó trabajos avanzados de Lagrange, Gauss y Cauchy, junto con textos estándar de la época. Intentó el examen de ingreso a la École Polytechnique prematuramente en junio de 1828, pero fracasó. En julio de 1829, después del suicidio de su padre, Galois fue nuevamente rechazado por la École Polytechnique. Entró en la École Préparatoire, más tarde conocida como École Normale Supérieure, en octubre de 1829, pero fue expulsado en diciembre de 1830 por comportamiento inaceptable derivado a desacuerdos políticos con las autoridades. Detenido el día de la Bastilla, el 14 de julio de 1831, pasó los siguientes 8 meses en prisión por burlarse de la autoridad. A fines de abril de 1832, fue desafiado a duelo. El 29 de mayo editó sus manuscritos y escribió un resumen de sus descubrimientos en una carta a su amigo Auguste Chevalier. Hay 4 artículos principales en los trabajos matemáticos de Galois, conocidos como Mémoires. El primero en ser publicado fue Sur de Théorie des Nombres, que apareció en abril de 1830 y que contiene la teoría de los campos de Galois. El artículo contiene la mayoría de las características básicas de lo que más tarde se convirtió en la teoría de campos finitos. La obra principal de Galois, que comprende además de Second Mémoire y la carta a Chevalier, fue finalmente publicada por Liouville en 1846. Una edición crítica de Bournier y Arra, incluyendo todos los fragmentos conocidos de los escritos de Galois, se publicó en 1962. El legado de Galois es enorme. Sus ideas condujeron directamente a la álgebra abstracta. Cuando la noción abstracta de campos se desarrolló más tarde, en el siglo XIX, resultó que la mayor parte de la teoría de campos finitos ya se había anticipado en ese primer trabajo de Galois. La llamada teoría de Galois se desarrolló directamente a partir del material del Premier Mémoire. Por su parte, la teoría de grupos se desarrolló a partir de las ideas planteadas en el libro de Premier Mémoire y del Second Mémoire, junto con una serie de artículos publicados por Cauchy en 1845. El grupo de Galois realmente se usa en álgebra y para ecuaciones polinomiales. En realidad, la teoría de grupos está en todas las ciencias. La teoría de grupos es una forma de organizar el conocimiento de los objetos de estudio de cada ciencia. Y entonces, por ejemplo, en la física, la teoría de partículas elementales se explica hoy en día a través de la teoría de grupos. Es una cosa verdaderamente sencilla y con las representaciones de ese grupo se encuentran las partículas elementales, se explican las partículas elementales. Es increíble cómo ha logrado el ser humano, gracias a su inmensa curiosidad, entender el mundo con tanto detalle. Y lo que nos falta, cada vez me convenzo más de que las matemáticas son fascinantes, ¿eh? Creo que a partir de hoy ya no veré el mundo de la misma manera. Pues lamentablemente llegó el momento de despedirnos. Si se quedaron con ganas de poner manos a la obra, mándenos figuras geométricas, fotos de la naturaleza o incluso de su propia cara y dibújenle encima todas sus simetrías. Esperemos que se hayan divertido tanto como nosotros. Y no olviden participar con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Adiós. Adiós.